Hay un caso que no sé si lo conoce, que el nombre del caso es muy determinante. Se llama ¿Quién puso a Bella en el olmo de la bruja? Ese caso me llama a mí muchísimo la atención porque en la localidad de Hagley, y eso fue, aquí no estamos hablando de la Guerra Civil Inglesa ni en el siglo XVII, aquí estamos hablando de mediados del siglo XX, creo recordar que fue en 1940, y básicamente es la historia de un grupo de amigos de familia muy humilde, de familia que prácticamente pasaban hambre, que estaban buscando huevos de aves en el bosque de Hagley Wood, que básicamente es el bosque aledaño a la localidad de Hagley. Estaban investigando todos los árboles de la zona a ver si encontraban huevos de aves. Total, que en un olmo enorme, además con unas proporciones súper extrañas, el típico árbol del terror. Bueno, pues en un olmo se asomó uno de los chicos y vio una imagen totalmente aterradora. Vio una calavera, pero humana, pero no solo la calavera, sino un cuerpo entero prácticamente que estaba como fusionado como el árbol. Era como si el árbol y el cuerpo se hubiesen, el árbol hubiese crecido atrapando el cuerpo y se hubiese fusionado con él. Tres, siete, cuadrado. Muy buenas a todos, bienvenidos a 37 Cuadrado. Hoy tenemos de nuevo a Manuel Delis. No sé si visteis el primer episodio que estuvo él, que fue brutal. Él, bueno, contó un poquito sus anécdotas, todo lo que ha pasado, ha vivido, no todo, ni mucho menos, porque tiene mucho que contar Manuel. Todo no Pero se puede sí, contar nunca. Eso es. Pero sí que es verdad que fue un podcast muy interesante, entonces le dije, Manuel, por favor, tienes que volver al programa porque sé que quedaron muchas cosas en el tintero, así que, Manuel Delis, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí de nuevo. Sabes que con los colegas siempre estoy disponible. Muy bien. Pues nada, oye, tal como hemos hablado fuera de cámaras, hoy vamos a hablar otra vez de misterio, que es algo que nos encanta, aunque sé que a ti también te gustan otros temas. Y algún día ya hablaremos de animales y todo esto que tanto te fascina, que a mí también, ¿eh? Pero Genial. hoy toca, para no variar, hablar de misterio, ¿no? Hablar de misterio, que es algo que también pues, nos une, ¿no? En este canal, que es lo que más nos une en este canal. Y nos va a sacar aquí unas cuantas anecdotillas buenas. Antes de empezar, quería agradeceros a todos porque ya somos más de 1000 suscriptores. Es una cifra que para mí, pues, ¿qué os voy a contar? Es la hostia. Yo empecé hace 6 o 7 meses y pensaba que me iba a ver mi primo y mi tía y poco más. Y no, resulta que ya me ven más de 1000 personas. Así que 1000 gracias. Ahora sí, 1000 gracias a todos. Enhorabuena. Gracias, Manuel. Pues nada, Manuel, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Que llevas unos días un poco liado, ¿no? A nivel laboral. Sí, a nivel laboral estoy liado, pero bueno, cosas de la vida, ¿no? Peor es no tener trabajo y peor es ir perdido en la vida, que también ha pasado y también yo creo que es más jodido todavía, así que no me puedo quejar. Vale, bueno, pues me alegro. De perdido en la vida, ahora que dices de perdido, pues sí, yo creo que hay momentos en la vida que todos nos perdemos, pero lo importante es encontrarse. Lo jodido es perderse en un lugar donde puede ser que pasen cosas raras y estoy seguro que a ti, como contaste ya aquello que te pasó en la cripta y todo aquello, Jodido o seguramente que habrás estado perdido. interesante al mismo tiempo. Sí. Pues estoy seguro que también te ha pasado, ¿no? Que has estado perdido en algún lugar misterioso y tal. Y falta decir que vives en Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Que es un país que este tipo de fenómenos está, vamos, a la orden del día. De hecho, para este tipo de entrevistas da mucho juego, ¿no? Porque siempre se puede ver la diferencia entre,
Por ejemplo, yo que llevo investigando desde hace muchísimos años, cuando vivía en España, ahora que vivo en Inglaterra, ya no es solo el diferente modo de vida, el modo laboral, el modo de todo, sino si lo desplazamos al tema de este hobby que nos une, del misterio, pues cómo se vive, cómo en España lo llevamos de una manera, lo sentimos de una manera, y aquí es totalmente distinto. Sí, como ya habíamos hablado que sacar, por ejemplo, esto, yo te pregunto a ti a nivel personal, porque entiendo que allí pues habrás hecho algún amigo inglés, algunos amigos y tal, y seguramente que has sacado el tema, así Por alguna supuesto. vez. ¿Y qué tal? ¿Cómo se lo toman? O sea, ¿qué, empatizan con la conversación o te toman así, mira, el charlador de turno? Totalmente. De hecho, te diría que no hay prácticamente ni una sola persona que, si sale la conversación, tampoco vas a ir ahí con alguien que casi no conoces, pero nada que tiene un poco de confianza, yo todavía no me he encontrado a nadie que me diga, no, yo eso no creo, soy totalmente escéptico, bueno, no escéptico, negacionista, y a mí nunca me ha pasado absolutamente nada y tal. Todos tienen una historia, todos les interesa y forma muchísimo más parte de su cultura. Otra cosa es el hecho de la investigación, porque sí que es verdad que en España, por un lado, hay muchísimo más tabú con según qué personas que todavía no les Sí, gusta, no se atreve o temen a ser juzgados por contar según qué experiencia, pero por otro lado tenemos a muchos grupos, lo cual es muy bueno, mucha gente que tiene esta afición y mucha gente que se dedica a ir a lugares supuestamente marcados por el misterio a hacer sus investigaciones y todo esto. Aquí es totalmente lo opuesto. Se vive con muchísima más normalidad, todo el mundo lo tiene como mucho más aceptado, pero en su vida cotidiana. Existen grupos de investigación paranormal, pero son menos. En España hay muchísimos más. sí, sí, bueno, y ahora ha habido un boom brutal, de la Sí, investigación. Bueno, yo creo que desde TikTok y todo esto ha sí. emergido un boom de investigadores paranormales. Que he de decir que hay algunos que sí que es verdad que aportan algo interesante, otros Ujú. buscan el show por el show, pero hay algunos que la verdad que me gusta lo que hacen. El tema es que, como te has dicho, que bueno, no van a investigar o no están como aquí. Yo creo que eso ya es más un tema cultural, quizás, ¿no? Porque aquí, pues bueno, también en España nos gusta, pues lo que he dicho, el show y decir que patatín, que patatán, que mira lo que he encontrado y que eso quizás al inglés pues no le interesa tanto, o porque sí que he visto programas, ¿no? De pues británicos o así Ujú. que hablen de misterio, tal, pues igual que tienen ¿cómo se llama el programa de Jeremy Clarkson? De los coches, joder, que nunca me acuerdo. El programa mítico de coches, como aquí teníamos más que coches y tal, pues también había uno tipo Sí, sí, por de, supuesto. de Hablo fantasma. de grupos así un poco más alternativos, que lo lleven como una afición, Claro, claro. que repito, también los hay, pero yo creo que en porcentaje en España hay más tipos de grupos. Sí, sí, y además, bueno, están que si sensitivos, que si radiestesia, que si Sí, voy a buscar psicofonías porque sí y tal. La cuestión aquí, Manuel, es, ¿tú has salido alguna vez por aquí a investigar? muchísimas veces, pero claro, primero habría que definir lo que es una investigación paranormal para unos y para otros, porque creo que tocamos la última vez este tema, pero no indagamos en profundidad. Claro, no existe un manual del buen investigador. Eh, ¿Qué es una investigación para ti, por ejemplo, al uso en España? ¿Qué puede hacer un grupo que va a investigar un lugar supuestamente embrujado? O sea, ¿cuáles son las pruebas que hacen en el inconsciente colectivo? ¿Cuál se te ocurren a ti, por ejemplo? Las pruebas que salen a hacer, bueno, pues las Sí, psicofonías, es lo por típico. ejemplo, yo, por Psicofonías ejemplo, y poco más. mira, yo no hago psicofonía. Lo siento mucho. Respeto totalmente el que las hace, pero para mí hay en el 98% de las veces hay dos tipos de psicofonía. Las que te las muestran y tú no oyes nada hasta que no te dicen lo que tienes que oír,
después te dicen, no, es que no tienes el oído entrenado. Y tú piensas, bueno, a lo mejor es que no tengo tanta imaginación. O las que son voces totalmente humanas que se han podido filtrar de cualquier parte. Con esto, no quiero decir que la psicofonía no exista, la psicofonía existe. Yo te podría contar un caso espeluznante. Ese no es británico, ese fue de mis comienzos y fue espeluznante y fue de casualidad. No es británico y si quieres lo toco Dale, claro que sí, claro que sí. lo toco muy rápidamente. No, ni rápidamente, como tú, expláyate a tope, tío. Mira, las caras de Belmez. Oh, El caso caso, mítico, caso legendario. mítico, controversial y conocido mundialmente. Hace poco compré un libro de misterios del mundo, además se llama así, Mysteries of the World. Lo compré aquí en una librería y uno de los temas principales era las caras de Belmez. Hostia, qué bueno. Un libro de Bueno, allí, de una editorial de allí para público de allí. sí. Te puedo pasar fotos si quieres de las páginas. Es impresionante. Bueno, pues voy yo en 2009, 2010 y te prometo que fui con la única intención de hacerme una foto entre la pava y el pelao, que eran como las dos caras así más principales, las Sí, dos caras las así más míticas que conocidas, salen en todos lados, sí. efectivamente, que decían que la pava, que si se movía, que esto, lo otro. Por aquel entonces, en los grupos, en los foros y todo eso, si tú no tenías esa foto, no eras nadie. O sea, tenías que haber ido a Belchite, a Sí, Ochate, sí, es a las caras de el Belme, estándar pack del misterio. Cortijo Jurado, etcétera, etcétera. Bueno, pues cojo, me presento allí, ya te digo, a ver una curiosidad y a ver un fraude que se le fue de madre. Yo nunca he creído las caras de Belme. A día de hoy sigo sin creérmela, pero tengo mis dudas. La cuestión es que fue la época en la que yo todavía creía en la psicofonía. No es que creyera en la psicofonía, pero grababa, por lo que sea. Todo el mundo lo hacía, pues yo también lo hacía, Sí, grababa, sí, que por probar, por curiosidad, que efectivamente. todos lo hemos hecho alguna vez, si te gusta el misterio. Era año, repito, 2010. María Gómez Cámara llevaba ya varios años que había fallecido. Y yo me aseguré, llamando por teléfono primero, etcétera, etcétera, que no era un visitante normal, tiré un poco de contactos que yo tenía, me pusieron con, ¿cómo se llamaba el hijo de María? Que creo que también falleció hace poco. Ostras. Ay, no me acuerdo porque el apellido era distinto. Bueno, con el hijo de María Gómez Cámara. Me pongo en contacto con él y le digo, mira, yo no soy un visitante al uso y yo quiero hacer diferentes tipos de pruebas, etcétera, etcétera. Y me gustaría muchísimo si me pudieras hacer el favor, que yo te lo compensaría de alguna manera. Tampoco le voy a decir, te voy a dar X dinero. Le dije, te lo puedo compensar en gratitud, en publicidad, en lo que sea. Sí. ¿Vosotros cerráis algún día? Y me dijo, sí, nosotros cerramos los fines de semana. Mira, si me dejas una hora a solas en la casa de las caras, lo primero tendrá mi eterno agradecimiento y tal. Después, cuando ya le dije que conocía a Pedro Amorós, etcétera, etcétera, pues venga, vale, vente. Me presento allí y me explica un poco todo lo que hay, toda su versión, que por cierto, me llamó muchísimo la atención de que él era totalmente escéptico. O sea, yo Vaya, intenté. o sea, escéptico en el propio caso de las Él no caras te lo. o en general, ¿no? No, yo solo hablé del tema de las caras de Belmez. No tuve tiempo a hablar de misterio en general, porque además era una persona mayor. Pero yo le decía, ¿tú por qué crees que aparecen estas caras? ¿Tú crees que son fantasmas? ¿Tú crees que son etcétera, etcétera? Y él me decía, mira, yo no creo que sean fantasmas. Yo no sé por qué aparecen las caras. Yo lo único que sé es que están ahí. A mí, yo no te voy a decir que aquí, que la casa está embrujada, que hay un espíritu que da vueltas alrededor de la casa, que son gente del cementerio que hay aquí detrás, que se plasman en teleplastias, etcétera, etcétera. No, yo te voy a decir que las caras salen, aquí no las pinta nadie, y yo a partir de ahí, hasta ahí llego. Y a mí eso me gustó. Me gustó Sí, porque claro. de hecho estuve un poco indagando, sacando la información, digo, porque es que de este sitio se ha escrito muchísimo, de sitio muy mítico. Y se ha escrito que si sacaron huesos, que se hicieron un hoyo exactamente en este salón, que era la antigua cocina, y sacaron huesos de personas, tal y cual. Y dice, Joder. mira,
Sí, eso es verdad. Y si tú lo buscas en internet o lo miras en cualquier libro, y libros de personas de renombre, no voy a decir nombres porque no me gusta meterme en polémica, pero estoy hablando de los top del misterio español, de los primeros nombres que se te vienen a la cabeza Sí, cuando sí, tú... sí, sí. Bueno, pues ese tipo de gente han dicho públicamente que ahí se encontraron huesos humanos. Y a mí, el dueño de la casa, el hijo de María Gómez Cámara, la descubridora de las casas, me dijo, sí, hicieron un hoyo y sacaron dos huesos así, que nunca han sido investigados, que se llevaron en una caja y que eran eso, dos huesos. Ya está. Podían ser de Pero personas. un hoyo en medio de la cocina, ¿dónde? Sí, sí, en medio de la cocina, porque supuestamente en una sesión psicofónica, cuando estaba todo el meollo, que todo el mundo iba allí Sí, me y acuerdo. que, Este fue a mediados de los 90, finales de los 90, puede ser. bueno, que si no recuerdo mal, la primera cara salió en el 70 No, y... sí, sí, pero el boom este mediático de la revista Más Allá y todo Sí, 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 esto. finales de los Sí, 80, el años boom, 90. el New Age de las Sí, caras de cuando todo el Belén. mundo Sí, peregrinaba allí a sí, tal. eso. No, no Sí, me sí, cuando todo el refiero a mundo... cuando empezó, que eso ya Sí, es sí, los 90, los años 90 fue como el boom, top top, sí. de las caras de Belmez. Y entonces ahí fue cuando ya iban todos los grupos de la época, eran cuando iban todas las revistas, etcétera, etcétera. Pues supuestamente allí salió una psicofonía que ponía picar aquí. Y convencieron a la familia de hacer un agujero. En el salón donde salían las caras, hacer un agujero. Hicieron un agujero y sacaron dos huesos, pero vamos, en un agujero enorme, profundo, no sé exactamente, tampoco me especificó, pero enorme y profundo. De ahí se publicó en muchísimos medios de que habían salido huesos, huesos humanos, o huesos que parecían humanos, o usaban la ambigüedad de detrás hay un cementerio, ahí han salido huesos, no te estoy diciendo que sean huesos humanos, pero al mismo tiempo te lo estoy diciendo. Sí, sí, Bueno, sí. a mí me dijo que sí, que salieron dos huesecitos así. O sea, que no es lo mismo decir que han salido restos humanos, que han salido dos Claro, que huesecitos podían así, ser de pollo, yo qué de sé. cualquier cosa. Y vete tú a saber, porque ya me parece sorprendente que la Ouija o lo que fuera te dijera, cava aquí y salgan unos huesos. Eso ya me parece sorprendente, pero claro, ¿quién te dice a ti que estaban ahí cavando y echaron ahí, oh, mira lo que ha salido? Porque, Pero es que incluso sea cierto, vamos a ver que es que toda la Tierra es igual de antigua, que es que tú cavas en cualquier sitio al azar y algo va a salir. claro, y más en zonas donde han vivido personas, tío, ¿sabes? Y estamos hablando de que la casa de María Gómez Cámara está en el centro histórico y muy cerca de la iglesia, donde hay un cementerio, etcétera, etcétera. Claro, Incluso pueden ser huesos humanos, pero claro, es que pueden salir aquí también. sí, sí, sí. Y el tema es que bueno, te quedaste, al final conseguiste quedarte ahí solo durante una hora. Conseguí quedarme solo bastante más de una hora y mira, yo te digo una cosa, soy un canto rodado. La sensitividad brilla por su ausencia, no tengo absolutamente ninguna sensitividad. Y yo en aquel Ya somos sitio, dos. pues yo en aquel sitio durante todo el tiempo me sentí incómodo, me sentí observado, me sentí como que sobraba. Te Wow. sientes como cuando entras en una fiesta donde no has sido invitado y tú sabes que Sí. no debes de estar allí y te Que te sientes mira mal. todo el mundo Sí, raro. Uf. era exactamente la misma sensación, la misma. Y yo por un lado no soy sensitivo, pero por otro lado tampoco soy impresionable. He estado en un montón de sitios muchísimo más creepy Sí, y sí. muchísimo más... O sea, yo trabajo solo en la noche, como tú sabes, Sí, sí, sí. y no me suelo amedrentar con situaciones por el estilo. Y más cuando no estoy sugestionado, porque repito, yo no fui a ver algo paranormal, yo fui a ver una curiosidad y a ver algo de lo que hablaba todo el mundo. La cuestión es que yo durante todo el rato que estuve allí, estuve grabando y haciendo pruebas con el péndulo, con radiestesia, etcétera, etcétera. No hago Ouija porque si ya de por sí, ahora mismo, la psicofonía no le veo sentido, la Ouija es que nunca se lo he visto. Porque la Ouija, hasta que se hizo la película del exorcista,
la Ouija era un juego que se vendía para niños. Sí, Y de Hasbro lo comercializaba. Imagínate. nunca le he visto sentido. Que bueno, que la puede usar una medium como puede usar un vaso, como puede usar cualquier cosa. Vale, pero en principio la Ouija para mí no es nada tampoco. Pero sí que estuve haciendo grabaciones. Y ahí me pasó una cosa que yo creo que es, yo no sé si única, por lo menos única que me haya pasado a mí. Y es que cuando terminé de grabar, yo obviamente no oí la grabación, no oí absolutamente nada, disfruté de la experiencia, hice barrido fotográfico, las caras me fui tal y como vine, están ahí y punto, no te sé decir absolutamente nada. Una cosa que sí me llamó la atención fue que el dueño de la casa no le tenía absolutamente ningún cuidado, andaba sobre ella, te la refregaba con la mano y decía, mira, no se borra, y te la refregaba así con la mano. ¡Hola! Sí, no tenía Yo pensaba que absolutamente... las tendrían rollo ahí súper No, protegidas. la pava está empotrada en la pared en un cristal porque alguien lo hizo en algún momento de la historia, pero vamos, lo que es él, que digo, vamos a ver, si es verdad que esto es un negocio y es tu sustento y ganas tanto dinero por la casa esta, yo las cuidaría, ¿no? Claro, claro. Tiene lógica. Él le daba igual, se sentaba en el suelo, encima de ella, le daba igual que lo hiciera yo. De hecho, cuando me hice la foto, por cierto, la foto me la sacó él, digo, ¿dónde me pongo? Y dice, siéntate ahí en medio. Digo, pero sentado. Sí, sentado. Y debajo había más cara, que yo estaba sentado sobre cara. Y te puedo pasar la foto si la quieres añadir. Sí, claro. Vamos, fue súper curioso en ese... Pero la gran sorpresa vino cuando en casa lo primero que hice fue mandarle toda la grabación a Ángel Rivero. Porque ¿Es el si yo... mismo chico del que me hablaste en el otro programa? Sí, ha ¿Que te sido mi analizó las compañero, fotos? ha Vale. sido mi... No, ese es Luis Merino. Ah, vale, es verdad. El analista fotográfico es Luis Merino. Ángel Rivero es investigador, pero es muy bueno en psicofonía. Y a mí me gusta que las cosas las hagan la gente, lo primero, que tengan dos requisitos, que yo confíe y que sea, si no muy bueno, el mejor en lo suyo. Me las limpió Ángel Rivero. Y nunca olvidaré las palabras de Ángel cuando le mandé la grabación, porque yo se la mandé a ciegas, en plan, he grabado esto en la Casa de las Caras de Belmont. Nunca olvidaré su mensaje. Me dijo, Manu, ¿tú cuándo has grabado esto? Y yo le dije, pues el pasado sábado, ¿por qué? Dice, ¿estás seguro? Esto no es de una visita que tú has hecho antes y te has equivocado. Digo, no, es imposible que haya sido en una visita que yo haya hecho antes porque yo nunca había estado allí antes. Dice, es que se escucha durante toda la grabación a María Gómez Cámara hablando de fondo. ¿Qué dices? Pues Pero su voz. ella no estaba allí, ¿no? Ella había muerto, creo que ¡Oh! murió en el 2006, 2007. Yo pensaba que aún vivía, tío. No, por eso me la enseñó el hijo. Lo acabas de romper, tío. Pues imagínate cómo me quedé yo. Me pasó los cortes de la psicofonía, después me pasó exactamente el punto de la psicofonía en el que estaba cada una de las grabaciones, cada una de las inclusiones, para que yo mismo pudiera comprobar que era verdad lo que me estaba diciendo. Yo no tenía la voz de María Gómez Cámara, empecé a buscarla en vídeos y tal, comprobé, y la verdad era ella. Pero no se escuchaba una voz metálica como es lo típico que tuve en la investigación de según qué persona y te dicen, yo qué sé, una pisada y te dicen, eso es hola. Sí. No. Se escuchaba ella hablando de fondo con su tono característico de voz. ¡Wow! Flipante, tío. También te digo que ha sido la única experiencia psicofónica que he tenido en mi vida, que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Hombre, tío. Porque después he grabado en miles de sitios que a lo mejor otra persona saca 21.000 psicofonías, Y pero tú ni para mí media. ninguna vale. Claro. No. Y la tipa se veía como charlando como un murmullo de fondo, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, pero habían partes de la grabación en la que se entendía lo que decía. Ostras. Así de memoria te podría decir que una de las frases que se le entendía era este y cual más. Además con un acentillo así andaluz, jienense. Típico, sí. Sí, pero es que era ella, es que era su voz, es que tenía una voz muy característica, porque hay gente que tiene una voz muy genérica
y hay gente que tiene una voz muy característica. Es que era ella. Joder, para que Ángel Rivero me dijese esta grabación, tú te has confundido porque es que sale ella. A mí no me dijo sale una inclusión o sale... No, es que sale ella. ¡Ostras, tío! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Esta anécdota me parece buenísima, pero como hemos dicho, ahora estás en Inglaterra, nos hemos ido a España, pero te voy a decir una cosa. Si tienes alguna otra anécdota, aunque sea en la Conchinchina y la quieres contar, cuéntala igual. A mí me da igual. Sí, Pasa que como habíamos dicho hablar de Inglaterra, pero me da igual, no te preocupes. claro, ese es el principal problema, que como hemos dicho, de una charla entre colegas así distendida y que salga lo que tenga que salir, Sí. pues yo le tiro, y si me tienes que frenar, me frena, porque ya te digo, es una experiencia muy chula. Pero si quieres nos volvemos a Inglaterra y me gustaría hacerte una pregunta. De la última charla, ¿cuál fue el caso que más te llamó la atención? El caso que más me llamó la atención, bueno, no caso de facto, pero lo de la trampilla esta, el vídeo de ¿Verdad que la sí? guardilla esa me dejó loco. A todo el mundo que le hablo del tema le fascina muchísimo, porque tiene varios elementos que es difícil que se junten, que se alineen todos esos astros. Un edificio tan normal, tan usual como un pub donde puedes ir a tomarte una pinta de cerveza, la historia del edificio en la guerra civil inglesa, en la cual estuvo involucrada el mismísimo rey Carlos II en esa casa, etcétera, etcétera, y un elemento físico que no encaja en el lugar, como puede ser la mazmorra, la catacumba, el oubliette y todo, y todo envuelto en fenómenos paranormales, ¿verdad? Pues es que esto te va a gustar. Pues no nos vamos ni a un tiro de piedra de allí. Imagínate que después de tener esa experiencia y tomarte tu pinta de cerveza, sales por la puerta. Recordamos, estamos en Worcestershire. Sales por la puerta. La gente, ¿en qué zona queda? O sea, la gente normalmente en España en Inglaterra piensa automáticamente en Londres, ¿vale? Sí, Londres está en el sur, claro. Ok, pero Worcestershire, ¿dónde queda exactamente respectivamente? En el centro de Inglaterra. Vale, ok. En el centro de Inglaterra. O sea, no tan arriba como está Manchester, por ejemplo, sino más abajo, ¿no? Vale. En el centro. Okay. Casi poniendo un pin. Ok. Está Birmingham, que es la segunda ciudad más grande de Reino Unido. Todo el mundo piensa que es Manchester, pero es Birmingham. Bueno, pues Worcester está por allí cerca. Bueno, pues esa ciudad, que básicamente es famosa por la salsa Worcester, la mítica. Pues recordemos, estamos allí, una ciudad que tampoco es especialmente conocida, pero es la Inglaterra profunda, es la Inglaterra de verdad, la que tú vas y ves ingleses. Sí. Con su acento maravilloso. Efectivamente. Pues sales de ese pub. Ese pub está en una de las calles aledañas de High Street. High Street es la calle principal, donde está el ayuntamiento, donde está todo. Imagínate, sales de allí después de tu pinta y de haber echado un vistazo a l'oubliette y haber visto el hoyo, no hace falta que hagas el loco y te metes como yo. Bueno. Qué pasada, tío. Y al salir de allí dices, oye, pues después de esta pinta y después de esta mirada ahí a la catacumba, pues casi que me apetece un cafelito, ¿no? Literalmente, 2 minutos andando. Te vas a High Street, que es la calle principal, que esta está una de las aledañas, 2 minutos andando, y justo enfrente del ayuntamiento hay un Costa Coffee. ¿Conoces la cadena de cafés Costa? Sí. De hecho, si no me equivoco, en Japón venden las latas de ese café en las máquinas, tío. Si no me equivoco. Creo que es una compañía italiana, no estoy 100% seguro, porque muchas veces lo confundo con Nero. Pero bueno, una cafetería que es una cadena muy famosa, que está justo enfrente del ayuntamiento. Y después de tu pinta le dices, oye, pues me apetece un café. Entras, pides tu café y ¿sabes las típicas mesitas que hay?
donde tú mismo te sirves el azúcar o la sacarina o lo que les Sí, quieras echar, que sí, están sí, allí sí, sí. están en una Eso se mesita. hace aquí también, en España, en algunos sitios. Sí, 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 es muy típico. Bueno, pues cuando te estás sirviendo, si levantas la cabeza, ves que justo enfrente de ti está la mesita y justo enfrente de ti hay una especie de cara súper extraña, súper macabra y con un cartelito abajo que pone William Wise, el traidor. Joder. Y te quedas tú un poco con el culo torcido y dices, ¿esto qué es y por qué está aquí? Justo enfrente o sea, justo arriba de donde me sirvo el azúcar. O sea, dentro del local, ¿no? ¿Entiendo? Dentro del local, Como dentro un del local. cuadro, ¿no? Es como un relieve, un alto relieve de una cara como que sale de la pared y abajo pone un cartelito que pone William Guise, el traidor. Ostras. Por supuesto, a un flipado del misterio como yo, aunque sea históricamente, pues tiene que preguntar esto qué es y por qué está aquí. Entonces le pregunta a una de las chicas que está allí sirviendo. Oye, y esto dice, eso es que es una historia de la guerra civil, no sé exactamente lo que pasó. De la guerra civil, sí, de la guerra civil, de Carlos II contra el Cromwell, el ejército de Cromwell. Sí, 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 claro, la guerra civil inglesa. Ok, esto tengo que investigarlo. A todo esto que veo al manager. El manager sí sabía algo más de información y me dice, eso es una máscara mortuoria de alguien que ajusticiaron aquí porque le pasó información al coronel Cromwell en la guerra civil. O sea, él era supuestamente un lugarteniente de Carlos II de Inglaterra, pero le vendió información a Cromwell, lo pillaron, lo ejecutaron justo donde está aquí este edificio, delante de su hija y su mujer. Y lo que estás viendo ahí es la máscara mortuoria, no la real. Esta es una copia. La real está en el patio, que fue donde los ejecutaron. La real está en el patio. Esta es una copia que tenemos porque como es algo emblemático del edificio, Sí, sí, sí. etcétera, etcétera, De etcétera. ahí lo del traidor, vamos, De básicamente. ahí lo del traidor. Entonces, fíjate que en aproximadamente 400 metros, o sea, nada, tenemos dos edificios, los cuales son edificios normales, públicos, uno es una cafetería y el otro es un pub, los dos conectados con la guerra civil inglesa, los dos con crímenes, actos macabros, llámalo X, y los dos con un factor misterioso que no encaja en el edificio, o sea, ni lo mismo pinta una catacumba en un pub que una máscara mortuoria en una cafetería. El paso lógico siguiente era muy sencillo. Quiero ver la máscara mortuoria original. Eso es lo que mi querido amigo Manu estaba esperando que me dijera. A lo que me responde el manager que estaría encantado de enseñármela, pero está en una zona del edificio que es privada, que no tendría problema en enseñármela. Normalmente la enseñan, pero estaba hecha una porquería, estaba sucia y que no le apetecía enseñármela así y tal y cual. Y yo pensando, ¿qué más me da? Si yo me he pasado la vida yendo a sitios abandonados, llenos de porquería Claro, por todas tío. partes, pero bueno, tú sabes, ingleses. Ya. No se preocupe, no le insisto. Sigo tomándome mi café, pero ya me había quedado yo donde estaba. Y a todo esto que cuando voy al baño, tiento a ver si la puerta del patio está abierta. Y efectivamente está abierta. Si me pillan dentro, siempre puedo decir que me he perdido. Siempre puedo decir que me he perdido. O que te Vamos a ver. ejecuten como a Guillermo. Me dejo. Me dejo. Me dejo. La cuestión es que yo entré allí, encontré la máscara, le saqué varias fotos, la estuve investigando, entre comillas. Tampoco hay mucho que investigar. Investigué la Sí. zona, investigué cómo estaba en la actualidad, por si después haciendo el trabajo de hemeroteca encontraba fotos de cómo estaba en el aquel entonces, por si el sitio justo de la ejecución podría ser reconocible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que estuve allí hasta que me dio la gana y a mí nadie me dijo nada. Después yo volví, me terminé mi café y mejor que un santo.
el paso siguiente era muy obvio, hablar con la gente y decirle, aquí pasan cosas paranormales. Y ahí es donde te lleva la sorpresa. No es solo que pasan cosas paranormales, sino que les cuesta la vida encontrar a gente que trabaje allí. Pero muchísimo. No me digas. Muchísimo. Y además, dentro de toda la panoplia de fenómenos paranormales que se suelen dar por allí, todos insistían en el mismo, porque estuve entrevistando a 3 chicas que trabajaban allí y todas me contaron tanto experiencias personales como experiencias porque tú sabes que todo el mundo conoce siempre tienes un amigo que también ha trabajado, o tú has entrado un a través de amigo otro, que le pasó otra vez, efectivamente. Todos incidían en que, aparte de los típicos raps, típicos golpes, la típica comunicación por golpe, el típico, no sé, el sonido de arrastrar sillas y objetos cuando supuestamente el negocio está cerrado, etcétera, etcétera, o están limpiando. Hay un fenómeno, bueno, 2 fenómenos que se repiten mucho y me parecen muy curiosos. Uno es que los vasos se tiran. O sea, en plan de que a lo mejor están limpiando la zona del restaurante y en la zona de la cafetería se escuchan vasos explotar. Wow. Pero y explotar. esto es contado por trabajadores del... Esto contado por trabajadores de allí. Ostras. Se escuchan vasos explotar. Y el otro, que sí me resultó bastante curioso, porque date cuenta que es la primera vez que tenemos un fantasma con nombres y apellidos. Y no solo tenemos los nombres y apellidos, es que tenemos su cara empotrada en la pared. Pero curiosamente, los sonidos humanos que se escuchan no son de hombre, son de niña. Y según dicen, o según he querido yo entender, que bueno, esto ya es teoría de cualquiera, yo puedo tener la mía, tú puedes tener la tuya, eso ya es dejar volar la imaginación, pero si es cierto la parte que dicen que fue ejecutado delante de su mujer y su hija, pues, y dejamos por una parte abierta la teoría de la impregnación, pues ¿por qué no? Podría ser perfectamente los llantos de la hija que se han quedado ahí rebotando en un eco que en una fórmula matemática. Se han quedado ahí rebotando en un eco que en una fórmula matemática la pared lo escupe de vez en cuando y tú lo oyes. Hombre, si es verdad que la teoría de la impregnación, mientras más dolor haya existido en su época, más impregnado queda el lugar, que mayor dolor que hayan matado a tu padre delante de ti. Sí, totalmente. Además, Tiene mucho, es una teoría que se habla mucho en el mundo del misterio. Sí, tiene mucho sentido. Y además tiene sentido lo que dices. Tiene cierto sentido, ¿no? Una situación tan horrible. La energía negativa, o llámalo como quieras, que la persona que lo sufre desprende, pues repercute de esa manera, ¿no? Así es. Lo que pasa es que, claro, ya la investigación no puede pasar de ahí, porque para que pase de ahí ya tienes que pedir permisos con los dueños del local para que te dejen investigar. Y aquí lo quiero enlazar otra vez con España, porque una de las diferencias más grandes que yo he notado a la hora de investigar casos paranormales entre España e Inglaterra es que en España, no te voy a decir todos, porque también hay misterio en edificios oficiales y en casas y en todo tipo, pero sí que te diría que la mayor parte de casos paranormales míticos, Belchite, Ochate, Cortijo Jurado, son edificios abandonados. Aquí es todo lo contrario. Todo Aquí, habitado, claro. todo está habitado, todos son negocios que se están usando, son edificios oficiales, que si el ayuntamiento, que si ya te digo, un pub, una cafetería, lugares totalmente random que a día de hoy se usan. Hace poco hablaba con un amigo que siempre me decía que según su teoría, y para mí es totalmente válida, igual que la teoría de cualquier otro, o sea, lo bonito es compartir hipótesis, Sí. que él decía que en los lugares abandonados es mucho más fácil encontrar fenómenos paranormales porque sí, según su teoría, la impregnación se va refrescando, se va renovando. No es lo mismo que tú en un lugar donde han habido, me lo invento, 20 crímenes, una masacre,
justo después de esos 20 crímenes, justo después de esa masacre, metas a otra familia y haya 50 años de por medio en la que esa familia ha sido perfectamente feliz, contenta y no le ha pasado nada, tú ahora vas a investigar allí y digamos que las sensaciones buenas compensan a las malas y digamos que esa impregnación se va diluyendo con las vivencias, ¿verdad? Entonces, según su teoría, se tienen mejores resultados en los edificios abandonados porque cuando ha habido algún acto macabro y tú abandonas ese edificio, lo cierras con toda esa energía negativa dentro y ya no entra nadie más, cuando lo abres en la caja de Pandora. Claro, claro. Hostia, es buena teoría, ¿eh? O sea, Es una muy buena teoría, pero aquí tiene pero un no se cumple. sentido. Sí. Sí. Tiene un muy buen razonamiento y yo la verdad es que le di no es que le diera la razón, pero le dije, oye, pues es una Pues teoría, está bien, sí. está muy bien pensada y muy bien razonada. Luego ya, aparte de que yo pueda estar de acuerdo o no, pero me parece una teoría totalmente bien elaborada y razonada. Pero es que aquí no se cumple. Aquí, si tú te pones a ver los casos de lugares embrujados, prácticamente no hay lugares abandonados. Claro, pero quizá él lo dice desde la visión de la fenomenología de aquí en España, por lo que tú Sí, dices, que todos el rato son lugares abandonados, total. Pues si te vas a Estados Unidos, hay de todo. Sí, claro, habitados, no habitados, abandonados, no abandonados, ellos son full de equipo. todo. O sea, Yo creo que como aquí lo tienen tan normalizado y no tienen ningún tipo de tabú a la hora de hablar de según qué tipo de cosas, no sienten la necesidad de ir a sitios abandonados y no sienten el tabú de contarte, no, es que a mí esto me pasa en mi trabajo, es que a mí esto me pasa en mi casa, es que esto a mí me pasa en tal sitio. Y no creo que el hecho de que sea un lugar abandonado o no sea un condicionante. Porque si aplicamos esa regla, entonces ¿por qué en esa cafetería, que después de la guerra civil inglesa fue en el siglo XVII, por qué a día de hoy, cuando ese edificio ha estado ocupado desde entonces, primero como una casa, ahora es una cafetería, siguen explotando vasos, se siguen escuchando gritos en según qué horas y en según en qué situaciones? Yo, la verdad, según mi experiencia, no es así, pero me parece una teoría de lo más interesante. sí, no, la verdad es que sí. Y lo que a mí más me gusta son los testimonios, ¿no? La gente que te cuenta cosas y tal. A mí es lo que más me gusta. A mí también. Llegó un momento en mi carrera de investigador en que Bueno, me di... lo es. Bueno, es una evolución, pero personal. Lo que para mí es una evolución, para otros puede derivar en cualquier otra cosa y lo respeto al 100%. Pero es que si me pongo a razonarlo fríamente, digo, es que los casos más grandes de la historia relacionados con el misterio nunca han sido de alguien poniendo una grabadora o de alguien con un ¿cómo se llama? El ghost detector Bueno, es que hay tantas cosas. Sí, la Spirit Box. Box. La Spirit Box. Si me pongo a mirar en la historia los casos que de verdad han impactado a la humanidad y han trascendido, ninguno era un investigador haciendo la Ouija algunos sí que hay, pero ninguno era un investigador poniendo una grabadora, haciendo preguntas, haciendo lo típico que se cogen todos de la mano y empiezan a hacer que yo también lo he hecho, A que los no, Sixto Paz. A los Sixto Paz. que no tengo ningún problema, que yo también lo he hecho en el Sí, pasado, sí, sí, totalmente. pero a partir de ensayo y error he llegado a decir, mira, si yo tengo evidencia de que en un sitio ocurren lugares paranormales, la mejor investigación que puedes hacer es, por un lado, eliminar cualquier tipo de sonido residual. Tomar un perímetro, dejarlo absolutamente todo registrado, estoy yo solo, no hay nadie en X metros a la redonda, tomar todas las pruebas pertinentes, tomar fotos de cómo está el sitio antes, después, y lo único que puedes hacer es pasar tiempo allí y registrar todo lo que ves y todo lo que oyes. Porque después, psicofonía, lo que para unos llaman psicofonía, para mí es una pisada, Claro. o es el canto de un pájaro, o es el aullido de un perro. Sí, dime. No, y luego, psicoimagen. Las psicoimágenes, que para mí también existen, en casos muy contados,
De hecho, como te comenté la otra vez, Luis Merino, que es uno de los mejores analistas, para Sí, mí el las mejor que hay en fotos que me España, pasaste del episodio anterior. esa, por ejemplo, yo a día de hoy, y mira que yo soy crítico, que yo soy crítico, que yo tengo una foto que yo te puedo pasar y yo sé que esa foto no es que sea falsa, la foto no está manipulada, pero yo sé que esa foto, los Tiene que una salen, explicación, ¿no? tiene Tiene una algo. explicación, los que salen son los del grupo, ahora tú la ves y te caes de culo. Claro, claro. Yo le enseño esa foto a cualquiera que no sepa el contexto y me invento una historia eh, por La muy película que sea, sí, sí, sí. la que sea, y salgo en todos los programas. La foto es impresionante, la foto no es más que una obturación lenta y gente que se quitó en el último momento, pero la foto es, ¿cómo te lo explico? Un conjunto de ánimas en un sitio abandonado, Buah, una ya ves. congregación de ánimas. O sea, Claro, es hostia. alucinante y si quieres te la paso para que la Vale, añadas. vale. Y yo no solo sé que no son fantasmas, sino que sé quiénes son los que salen en la foto. Claro, claro. Pero que Por, tú te puedes inventar y tal, ya te entiendo. efectivamente, soy muy crítico con la psicoimagen, pero creo que la psicoimagen existe. Pero incluso sabiendo que la psicoimagen o pensando que la psicoimagen existe, estoy llamándolo psicoimagen cuando en realidad no es la manera correcta de decirlo, pero bueno, fotografía paranormal. Y la psicofonía existe porque ambas las he obtenido, según mi criterio. Es tan difícil y es tan poco determinante que prefiero gastar el tiempo y la experiencia en sentir el lugar y recrear las situaciones que han hecho que la persona predecesora le pasara el hecho paranormal. Y te pongo un ejemplo. Si yo voy a investigar, lo cual no ocurrió porque no conseguí los permisos, pero imagínate que me dan un permiso para investigar esa cafetería. Por la Exacto. noche, por la noche yo solo. ¿Aquí cómo pasan las cosas paranormales? Pues mira, mientras que estoy limpiando el restaurante empiezan a explotar vasos, ¿vale? Pues me voy a ir por la noche y me voy a sentar en el restaurante sin hacer ruido, con todo un perímetro, haciendo fotos, un barrio de fotos de antes, de después, si algo se ha movido, le voy a echar fotos a los vasos, cómo estaban cuando me vine, cómo estaban cuando me fui, etcétera, etcétera. Eso para mí es una investigación y registrar aquí hay algo que se ha movido, aquí hay un ruido que ha sonado, etcétera, etcétera, etcétera. Y registrar vivencias, todo Sí, lo que no, sea. eh, Se ha escuchado eso y ha dicho, estoy aquí. Yo no le doy sentido. ya. Porque, mira, ¿sabes lo que pasa? Y no sé si estarás de acuerdo, que a mí los casos que más me chocan o que más me parecen reales, si es que lo son, que luego no lo pueden ser o no, son los que se descubren de forma fortuita, no el que tiene la intencionalidad de ir a un lugar Totalmente, a investigar, totalmente. Y no se sino pueden a mí, recrear. claro, a mí lo que me fascina es el típico que está por ahí paseando en el campo y encuentra algo extraño. Uh-huh. Como por ejemplo, ayer subí el vídeo del caso del agujero Lo de vi, Mel. El lo agujero vi. de Mel, tío, para mí eso es un caso que puede ser verdad, puede ser mentira, me da igual. Que por A mí cierto, me pondré aquí flipa. la etiqueta. A mí me Pero a mí flipa. eso me Lo fascina, tío. conocía y me alucina ese Es caso. brutal. Es que Que por algo cierto, tan simple como un claro, hoyo en el suelo, algo tan claro, simple y a la vez algo tan inexplicable, es que me vuela la cabeza. claro. Por eso digo, ¿sabes de algún caso que haya habido, yo que sé, en Inglaterra o en algún lado, de algo parecido, del estilo absurdo? Es que lo absurdo es mágico para mí. Hay un caso, pero me suena muy de lejos. Pero sí que hay un caso de que no solo se encontró un hoyo, sino que en el hoyo habían como una especie de criaturas extrañas, extraterrestres, pero con ciertos rasgos humanos y que, bueno, uno desapareció, la otra fue adoptada y de hecho creo que fue alguien física que tuvo una vida normal y murió. Eso es una leyenda, pero me suena muy de Ah, lejos. ¿no era esto lo de los niños verdes? Esos que eran Sí, como. efectivamente, Eso. Ese efectivamente. caso es mítico. Eso pasó en Inglaterra, ¿no? El de los niños verdes. Me suena que sí, pero no te lo decía, no te lo sabría decir al 100%. Sí. Ese caso lo escuché con Santi Camacho, tío. Es que Santi Camacho para estas cosas es una máquina. O sea, porque a Para estas todo. cosas le gustan mucho estos temas.
y tal, y sacó ese tema. Pero es que, si nos vamos más allá, casos como, bueno, casos, o historias tipo como el Triángulo de Bridgewater, gente desaparecida, el agujero de Mel, cosas así, tío. Y no solo gente desaparecida, sino gente que aparece y no sabes quién es. Hay un caso que no sé si lo conoce, que el nombre del caso es muy determinante. Se llama ¿Quién puso a Bella en el olmo de la bruja? Ese caso me llama a mí muchísimo la atención porque en la localidad de Hagley, y eso fue, aquí no estamos hablando de la Guerra Civil Inglesa ni en el siglo XVII, aquí estamos hablando de mediados del siglo XX, creo recordar que fue en 1940, por ahí. O sea, que no hace tanto, en realidad. No hace tanto, bueno, según se mire, pero bueno, no hace tanto. Bueno, que no hace ni 100 años, digamos. Efectivamente. Y básicamente es la historia de un grupo de amigos de familia muy humilde, de familia que prácticamente pasaban hambre, que estaban buscando huevos de aves en el bosque de Hagley Wood, que básicamente es el bosque aledaño a la localidad de Hagley. Y buscando huevos, no sé si conoces el caso porque es bastante conocido. No, tío, no. Estaban investigando todos los árboles de la zona a ver si encontraban huevos de aves y O sea, rebuscando en los nidos o los huecos, ¿no? efectivamente, rebuscando en los árboles a ver si encontraban huevos de aves. ¿Quién no lo ha hecho, no? No para comérselo, pero yo también lo hacía para ver los pajaritos A y ver tal. si hay polluelos o lo que sea. Efectivamente. Pero estamos hablando de que por aquel entonces, y creo recordar que ahora también, no estoy seguro, aquel terreno era privado, o sea, ellos iban con muchísimo cuidado, porque esa parte del bosque pues tenía dueño. Total, que en un olmo enorme, además con unas proporciones súper extrañas, el típico árbol del terror, el típico árbol Sí, de película de miedo. ancho, con las ramas así como Efectivamente, lianas, ¿no? efectivamente. Y si quieres documentar un poco este caso, busca fotos porque el olmo ya no existe, pero hay fotos, hay documentos gráficos en internet que lo puedes poner, es aterrador, era aterrador. Bueno, pues en un olmo se asomó uno de los chicos y vio una imagen totalmente aterradora. Vio una calavera, pero humana, pero no solo la calavera, sino un cuerpo entero prácticamente que estaba como fusionado como el árbol. Era como si el árbol y el cuerpo se hubiesen, el árbol hubiese crecido atrapando el cuerpo y se hubiese fusionado con él. Y sí, y en la calavera había partes de la corteza del árbol, era un despropósito. Obviamente se asustaron muchísimo, pero prometieron no decir absolutamente no nada. decía nada, no, o sea, estaba muerto o hablaba, se movía o qué. Obviamente estaba muerto, era un esqueleto. Vale. Pensaba que era como una especie de monstruo raro. No, era un cadáver real. Esto es un caso oficialmente de criminología, era un cadáver real. La pregunta es quién era, porque resulta de que ellos hicieron la promesa de no decirle absolutamente nada a nadie porque oficialmente ellos no podían estar allí. Aquello era un terreno privado, Claro, eran unas épocas difíciles y decir que habían visto aquello era reconocer que habían cometido un delito. Pero a los pocos días uno de ellos pues no se pudo aguantar y se lo dijo a los padres. Obviamente los padres se pusieron en contacto con las autoridades pertinentes, fueron al árbol, efectivamente había un cadáver fusionado con ese árbol. Para poder sacar el cadáver de allí tuvieron que destrozar el árbol, cortarlo completamente, ir separándolo por trozos y a partir de ahí empezó una investigación que no llegó a ninguna parte. Nadie había desaparecido. Era una localidad pequeña, entre comillas. Si hubiese desaparecido alguien, claro, se ve al momento, claro. Se sabría. Y nadie sabe quién era la persona. Se sabía que era una mujer por el tipo de esqueleto, por el tipo de huesos, sabía que era una mujer y hasta ahí llegaba. Pasaron 18 meses y ese tema se quedó en el limbo. Y a los 18 meses, y esto suena a película, porque es que parece el guión de una película de Cronenberg. Pasaron 18 meses y empezaron a aparecer pintadas en el pueblo que ponía ¿quién puso a Bella en el olmo de la bruja?
Entonces, claro, ahí la gente, sobre todo las autoridades, le empezó a explotar la cabeza, porque lo primero que el caso era secreto. O sea, Claro, entiendo que había secreto de sumario, ¿no? Por la investigación. efectivamente, lo primero que el caso era secreto. O sea, no tenían ni por qué saber que había aparecido un cadáver en un olmo. Pero bueno, dejemos la posibilidad abierta de que lo sabían los niños, lo sabían los familiares, y al final las noticias se filtran. Siempre ha pasado y seguirá pasando. Pero es que ya no es solo que la gente sabía que había aparecido un cuerpo, es que ya había un nombre y nadie sabe de dónde habían sacado ese nombre. O sea, ya estamos hablando de que alguien estaba poniendo unas pintadas y ese alguien sabía cosas que la policía no sabía. ¡Wow, tío! ¡Wow! ¿Y así quedó todo? Así quedó todo, bueno, así quedó. Yo lo comparo mucho con Jack el Destripador, porque tenemos una panoplia. Hay gente que han hecho investigaciones de todos los tipos. Hay gente que dice que fue una holandesa prostituta que vivía en tal y que cual, no se pudo demostrar. Hay gente que decía que era una espía del gobierno, que su marido hacía munición para el ejército, que tampoco se pudo demostrar. Una panoplia enorme, pero lo único que se sabe es que a día de hoy no se sabe quién era Bella. A día de hoy siguen apareciendo pintadas en el pueblo diciendo lo mismo, que las quitan y alguien las vuelven a poner. Pero bueno, a día de hoy ya puede ser gente que vamos a hacer no es algo paranormal, pero lo único que te dice es que ya forma parte del folclore. Wow, tío. Qué pasada de historia, tío. Estas historias son las que, vamos, a mí me dan vida, tío, escuchar esas historias. Permíteme un momento que te cuente una cosita que me pasó a mí. Y precisamente fue en Inglaterra. Precisamente fue en Londres. Yo estuve trabajando un tiempo en Londres. Yo vivía en una localidad a las afueras, bueno, no sé si era muy a las afueras, una zona que se llama Acton Town, ¿vale? Y bueno, era por la tarde, estaba anocheciendo y fuimos a pasear. Es que te lo quiero contar porque me ha venido a la cabeza cuando has contado lo del olmo. Claro, y además esto es una conversación, a mí me encanta escucharte. Sí. Y es más, es que es brutal porque me pasó en Inglaterra y es algo que no me acordaba que me había pasado hasta que te he escuchado a ti. Y me ha venido a la mente y digo, necesito contarlo. La cuestión es que era atardecer. Y tanto mis dos compañeros de trabajo, como yo, al día siguiente teníamos libre. Digo, vamos a dar un paseo por el parque de la zona, y luego ya pues vamos a cenar o lo que sea. Y empezamos a pasear, que era una zona como toda verde, pues típico de allí, ya sabes cómo es. Parque, todo verde, árboles gigantescos, tipo roble, o, ¿sabes? Árboles muy grandes. De vez en cuando, pues durante el parque aparecía algún árbol de estos grandes. Y mis dos compañeros iban delante, ¿no? Porque yo me había atrasado un poco porque me había quedado mirando no sé qué historias y iban delante mío, hablando. Y justo pasamos por enfrente de un árbol de estos colosales. Y tío, ¿te puedes creer que me dio por mirar a la zona del tronco del árbol y vi una silueta, tío, negra, oscura, pero oscura, más oscura que la oscuridad, o sea, una cosa muy rara, que se movía, pero una silueta absurda, porque no tenía un tamaño humano, era muy pequeño, tío, y empezó a caminar, vi cómo se caminaba y como que se metía hacia adentro del tronco, no lo sé, me acojoné, tío, pegué un acelerón para ponerme a lo de mis compañeros. Que me acuerdo que me dijo uno, ¿qué haces, tío? ¿Corriendo? Digo, no, nada, es igual. Y digo, bueno, habrá sido una flipada mía o algo. Pero, tío, yo vi ahí lo que vi. No sé si sería un chiquillo o qué, pero era pequeño, tío, era muy pequeño. Y que los niños son como más cabezones. Es que estaba proporcionado perfecto, como un adulto.
No, y que en ese tipo de situaciones, inconscientemente tú le vas buscando la lógica. Si hubiese sido un niño, te hubieses dado cuenta, lo más seguro. ¿Y qué hacía un niño ahí de Claro, noche, tío? y no se te habría quedado grabado de esa forma. Tampoco tiene sentido el contexto. ¿Qué hacía allí un niño solo? Tampoco sé si la zona, pero vamos, en Londres no vas a encontrar un niño solo prácticamente en ninguna No, parte. que además eran las afueras, es que no estábamos en Piccadilly, tío. Estábamos en el quinto coño. Acton Town está a las afueras de Londres, tío. Sí, sí, sí. O sea, quiero decir, sí que pillas la Piccadilly para ir hacia allí, pero es la de las últimas estaciones de Piccadilly. O sea, de las afueras. Yo te digo una cosa. Zona 3 se llama, puede ser, es que no lo sé. Yo en Londres controlo poco. Yo he estado de Bueno, pero visita, va por nunca he vivido en zona, que Londres. sé que Sí, yo sé que va por la de zona. fuera pues es zona 3, zona 2 y zona 1, algo así. Ujú. O sea, y quedé loco, tío. Loco, a ver, que igual sí que era un crío, yo qué sé, pero yo me asusté, tío, para que, yo qué sé, yo, ¿no? Y que a correr digo, vale, vale. Yo si Y no tuviera le que, dije nada, a mis compañeros. si tuviera que escoger una ciudad con mayor número de misterios por metro cuadrado, Londres estaría en el top. Sí, sí, sí. Londres estaría en el top, porque es que es impresionante, impresionante. Es que vas por cualquier calle y te encuentras con cualquier leyenda, con cualquier historia alucinante. A la hora que te pones a escarbar. sí, sí, a mí esas imágenes de la Londres victoriana con esos gases que salían, eso de la época industrial y todas esas historias a mí me fascinan. Está muy Ese, chulo. ese, ¿cómo se llama? Esa estética, ¿no? De la Sí, época. sí. Es brutal y claro, pues todo tiene ese encanto, ¿no? Esa ambientación, pues que acompaña, ¿no? Tú te vas por una zona antigua de Londres y seguramente que Oxford o lo que tú conozcas también es parecido. Sí, Pero pero sí, no es como Londres. Londres es Londres. Londres para mí es la cuna del viejo mundo. O sea, buah, ya es que ves. La allí has estaba clavado, todo. tío, la has clavado, La cuna del Es la viejo cuna mundo. del viejo mundo. Allí es que desde siempre han habido de todo tipo de gente, de todo tipo de historias en todas las esquinas. ¿Has estado en la cripta que hay en... No me acuerdo cómo se llama la iglesia, pero... La torre de Londres? ¿O dónde? No, está en la calle Fleet, en Fleet Street, donde estaba el supuesto barbero diabólico de la calle Fleet, que tiene la película Johnny Depp. O sea, Sí, Sweeney Todd o algo así, sí. la supuesta historia real, que nunca se ha demostrado que fuera una historia real. Pero en esa misma calle hay una iglesia donde en la cripta hay una... Lo primero que la cripta es impresionante, tiene un osario que, bueno, Buah. alucinante. Recuerda a la parte chula, a la parte bonita, entre comillas, de las catacumbas de París, la parte visitable. Lo típico del osario con la pared de huesos y Sí, tal. sí, los huesos, sí. Y luego tiene un ataúd de hierro en plan museo, pero lo tiene en la cripta, tiene un museo en la cripta. Y tiene un ataúd de hierro de cuando en el siglo, bueno, entre el siglo XVIII y el XIX, sabes que la única manera que tenían los estudiantes de medicina de practicar era con cadáveres robados. Y entonces había un gran negocio de robar cadáveres entre los saqueadores y tal. Y entonces se empezaron a poner de moda entre la gente pudiente eh, el, eh, el enterrar a su fallecido en ataúdes de hierro. Y en esa cripta hay un ataúd de hierro súper bien conservado, alucinante, alucinante. Buah. No, no, ya te digo, son ciudades con encanto y que tienen, y si te gusta el misterio es brutal. Donde noté esa sensación y nadie habla de ello y nadie se imagina eso, es en Suiza, tío, en Berna, en la capital. Tiene ese halo tan parecido, pero con el estilo helvético, ¿no? El estilo más germano y tal. Sí, Pero me dio esa sensación, tío, muy parecida, ¿eh? Quizá no, porque Londres es muy top con eso, pero la ambientación me recordó mucho, sobre todo los cementerios en el césped, en el sí, suelo. sí, sí. O Por sea, no supuesto, sé. yo creo que el misterio es universal. Lo que pasa es que en cierto tipo de lugares se dan las condiciones que hace que a nosotros nos llegue más, porque nos lo muestran como nosotros tenemos entendido en el subconsciente colectivo que el misterio debe de ser. Con niebla, Bueno, en el punto con... de vista europeo occidental, ¿no? Es muy Sí, así. la arquitectura gótica, niebla, las bases del viejo mundo. Entonces,
Por eso Londres es el arquetipo, lo que no quiere decir que yo creo que tampoco hay un lugar abanderado del misterio en el mundo de por sí. Pero sí, yo soy muy aficionado a Londres. De hecho, uno de los sitios en mi top que me encantaría investigar y en el que me consta de buena fe y de buenos testimonios, aunque todavía no he conseguido a alguien totalmente fiable, que pasan fenómenos paranormales y tiene toda la lógica del mundo, pero toda la lógica del mundo es en el Museo Británico. Yo he estado ahí, tío, es brutal. Yo también, pero claro, como visita. Pero ¿has estado en el Museo Británico o bueno, el de las ciencias? O sea, en el que está. Es en los dos. Es el que está en la universidad. En la. No, ¿Cómo se llama? creo que tú hablas en el de Historia Natural, que es donde están los animales, los esqueletos de dinosaurios. Vale, y todo no, pero yo he estado en los dos, tío. Sí, yo también. No, el británico, el está Museo lo de del tema Arqueología. egipcio y todo. Efectivamente. Sí que he estado, sí. Es brutal. que si te pones a pensarlo, volvamos a la teoría de la impregnación. Volvamos por un segundo. ¿Qué lugar más propicio donde tenemos parte del tesoro de Tutankamón? Donde tenemos momias egipcias, donde tenemos un Moai, donde tenemos cientos de miles de tesoros de todo el mundo impregnados en sangre, metafóricamente. Porque son tesoros de guerra, son etcétera, etcétera. ¿Qué lugar más propicio que ese para fenómenos paranormales? Y me consta que suceden. De hecho, se me ocurre que, y esto si lo quieren googlear porque es muy curioso, que está la momia de la mala suerte. Que se llama así, o sea, o por lo menos es conocida popularmente como la momia de la mala suerte. ¿A ti no te llegó un rumor en su día de que en el Titanic había una momia? Me suena mucho, tío, ahora que lo dices, me suena. Hubo un rumor desde la película y desde que la gente se volvió muy fan, etcétera, etcétera. Había un rumor de que el Titanic se hundió porque transportaba una momia y la maldición de esa momia hundió el Titanic. Eso fue una conspiración que fue muy sonada en la época, etcétera, etcétera. Incluso durante mucho tiempo se creyó que realmente transportaba una momia el Titanic porque se encontraron documentos oficiales en los que demostraba que en la zona de carga había una momia que se iba a transportar desde Inglaterra a Estados Unidos. Bueno, pues resulta que no, que al final, lo primero no era una momia, era la tapadera de un sarcófago que en efecto se iba a transportar en el Titanic, pero a última hora por un problema de burocracia pues no llegó a transportarse y a día de hoy sigue en el Museo Británico. Entiendo que se tenía que llevar a algún museo de Estados Unidos. Sí, efectivamente. Pero a última hora, y por eso existen informes oficiales de la época en los que dice que iba allí, pero no iba allí, sigue en el Museo Británico. Wow. Y es una tapadera de un sarcófago que a día de hoy no se sabe a quién pertenecía. No se tiene ni idea, se tiene en teoría, pero no se sabe. Lo único que se sabe es que le llaman la momia de la mala suerte, que repito, no es una momia, es la tapadera de un sarcófago por algo. Porque todo el mundo que la ha tenido y por todas las manos que ha pasado ha terminado en desgracia. Ya ves, bueno, pues esperemos que nunca llegue a mi setup esa tapa de la momia. Pero bueno. Manu, ya para concluir, si tienes alguna anécdota más que quieras contar, increíble. Pues mira, me gustaría hablarte de un tema que es el que estoy investigando a día de hoy. Mis investigaciones me toman mucho tiempo porque ni tengo prisa ni gano dinero con ello y lo hago simplemente para disfrutar. Esas son las mejores, perdona que te Pero efectivamente, no hay prisa, paciencia. Y además cuando le dedicas mucho tiempo es cuando en realidad las disfrutas porque vas viendo cómo cambian a lo largo del tiempo. Es que el trabajo cambia mucho cuando es vocacional de cuando es pseudo profesional. A mí esta gente que va a los sitios y hace su investigación una noche y ya como que lo tachan y dicen, este sitio fuera de la lista. Ya no hay psicofonía. Ya lo hemos investigado. Lo respeto, a muerte. Y repito, cada uno. Y repito, cada uno vive el misterio a su manera y si ellos lo disfrutan así, Chapó, ole. Bueno,
Pues ahora estoy investigando un sitio que me tiene, la verdad, bastante absorbido por un cúmulo de cosas que pasan alrededor que me Bueno, parecen me súper voy frotando las interesantes. manos ya porque se viene Sí, 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 sí. anécdota. Mira, en el condado de Buckinghamshire no es Oxford, pero es lo que linda con Oxford. Y yo, que tampoco vivo en Oxford capital, me pilla literalmente a 20 minutos. Encima de una colina, en una localidad que se llama High Wycombe, en la colina que en realidad está en West Wycombe, hay unas cuevas que se llaman las cuevas Hellfire. Para saber lo que son las cuevas Hellfire, primero nos tenemos que remontar a lo que era la asociación Hellfire, el grupo Hellfire. ¿Te suena? No, tío, no. Fue muy conocido en su época, porque el club Hellfire fue fundado en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, por Sir Francis Dashwood, el que era tesorero real. Estamos hablando ¿Pero qué viene el nombre? ¿Hellfire? ¿De fuego del infierno? Sí, fuego infernal. Hostia. Básicamente era una asociación, como digo, creada por Sir Francis Dashwood, que eran, digamos que los raritos de su época, y con raritos me refiero a que Sir Francis desde pequeño siempre mostró unos hobbies, unas inquietudes como muy raras, como que con la época no casaban con la mayoría, ¿no? Entonces como que, sí, muy creepy, muy raro incluso a día de hoy, pero ya desde pequeño. Pero claro, como era de familia adinerada y andaba en la más alta alcurnia, pues poco a poco se fue juntando con gente que reunía las mismas características, gente de muy alto poder adquisitivo, gente muy importante en la época en Inglaterra y que tenía sus mismos gustos. Y empezaron a fundar el club Hellfire. El club Hellfire empezó en una mansión en el countryside donde hacían sus reuniones. Sus reuniones oficialmente eran para beber, para drogarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta ahí llega la versión oficial. Hasta ahí ya llega la versión oficial. Ahora vienen todas las especulaciones, salvo con una salvedad. Llegó un momento en que lo que quiera que estuviesen haciendo, que eso nunca lo sabremos, no querían que estar expuestos a ojos de curiosos. Y por mucho que estuvieran en una mansión en medio de la nada, siempre se podía colar a alguien y siempre podía haber alguien que les espiara porque están expuestos, porque están en una mansión que tiene ventanas, que tiene accesos y que ellos querían que lo que quiera que sea que estuvieran haciendo no los viera nadie, porque eran gente muy importante, porque no querían. Sí. Vale. Entonces, en el mismo pueblo, en High Wycombe, pero en este caso en West Wycombe, había una colina en la que apenas estaban empezando a hacer una mina de tiza. Estaban empezando a excavar. Entonces Sir Francis compró esa mina y excavó las cuevas, que es lo que hoy en día se conoce como las cuevas del fuego infernal, las cuevas Hellfire o las cuevas del grupo o la asociación Hellfire. Vale, o sea, les viene de ahí, no porque tenga una característica X, no, que las compraron ellos. También, porque ahora también iremos a eso, pero no, la compraron el grupo, la asociación Hellfire, para tener total impunidad y estar de una manera totalmente escondida a ojos de curiosos, para poder tener un sitio bajo tierra, literal, ¿no? Para poder tener un sitio bajo tierra, literalmente bajo tierra, pero totalmente acondicionado, ¿eh? Que no te creas que son unas cuevas ahí con murciélagos y con tal. Están bajo tierra, pero están totalmente acondicionado, amplio, alucinante. Bueno, lo que quiera que pasara ahí, eso no lo sabe nadie, pero se habla de orgías, drogas, todo tipo de alucinógenos, ritos satánicos. ¿De qué año estamos hablando esto? Estamos hablando de siglo XVIII, 1740 y... Buah, ya ves.
Estamos hablando de orgías, estamos hablando de alucinógenos, estamos hablando de beber hasta morir, estamos hablando de sacrificios, que se habla muchísimo de sacrificios porque justo por esa época empezó a desaparecer gente tanto en Halloween como en los alrededores, y estamos hablando de un club que tenía, ellos mismos no se definían como secta, pero todo lo que hacían era como una secta. Y no estamos hablando de sectas actuales de panza mileurista, sígueme, qué tal, ¿no? Sí, Estamos hablando de una secta donde todos y cada uno de sus miembros eran gente selecta, y iba ahí precisamente porque sabían que tenían total impunidad para hacer lo que quisieran y lo que había allí se quedaba allí. Por eso lo hacían bajo tierra. Tanto es así que Benjamin Franklin, el presidente de los Estados Unidos, formó parte de las cuevas Hellfire, o sea, del grupo Hellfire. Wow, de hecho, una de las habitaciones porque la cueva es como un complejo de galerías y túneles, que un túnel desemboca en una habitación que a su vez desemboca en otro túnel, en otra habitación, en otro túnel, en otra habitación. Lo puedes ilustrar si quieres. En internet, si pones Hellfire Caves Map, pues te sale todo lo que es el mapa. Cada galería, cada habitación tiene un nombre específico y tiene un significado específico. ¿Has leído o conoces la Divina Comedia de Dante? Claro, sí. Pues el infierno está compuesto como diferentes círculos y diferentes como procesos, ¿no? Primero está el purgatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso conlleva una simbología. Las cuevas Hellfire son exactamente lo mismo. O sea, como una representación del infierno, ¿no? Algo así, efectivamente. De hecho, justo antes de llegar al último templo, último templo, que se llama Inner Temple, o sea, templo profundo, templo central, tienes que cruzar el río Estigia. O sea, literalmente tienes que cruzar el río que separa el mundo de los vivos y los muertos antes de llegar al último templo. Y el último templo está justo debajo el top de la colina, o sea, está la colina. Sí, pues digamos. Justo debajo, en medio, ¿no? Efectivamente, justo en medio está el último templo, donde termina las cuevas Hellfire y no hay nada más. Y justo en tu cabeza, cuando estás en el último templo, tienes el mausoleo de la familia Dashwood, del que lo fundó, y están todos enterrados, y él incluido. O sea que él, digamos que vivió bajo tierra y cuando murió pidió estar sobre ella. O sea, al revés que una persona normal, pero no por mucho tiempo, porque poco después de morir, su corazón en una urna, que es lo que estaba en el mausoleo, fue robado. Es una historia que investigues por donde investigues, empieza a enriquecerte, y es que tú vas caminando por la cueva. O sea, has estado en la cueva, tío. Sí, he estado, y además he tenido la oportunidad de estar totalmente a solas. Totalmente a solas. Bueno, tío, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo haces eso, tío? Siendo muy pesado, ya está. No hay más. Llamas una vez, te dicen que no quiero. Llamas otra vez, le envías un email y le dices le mientes descaradamente y le dices que trabajas para una emisora española o un canal español con muchísimo éxito. Ahora trabajas para 7 Cuadrado, tío. Por ejemplo, y que gracias a mí pues no les voy a pagar por la investigación, pero les voy a pagar con publicidad. Mentira, yo no soy nadie, tú sabes que a mí ni me sigue nadie, ni me interesa tampoco, si no publico nada, lo hago por satisfacer mi curiosidad, pero y lo que me divierto. Bueno, pues ya solo eso es que es un alucine. Todas las paredes, cada grabado en la pared es alucinante, pero alucinante. Figuras antropomorfas, demonios, ¿qué dices tú? Pero vale, que grabado en la pared, o sea... Sí, tallado en la pared, y además de época, no nuevo. Es alucinante. Y ya no solo eso, sino que cuando... ¿Sabes a qué me has recordado, tío? ¿Tú sabes ese típico, la portada legendaria de
no sé si era de Triana o Medina Zahara, esta que sale una cara de un Cristo y un montón de... ¿No la Me has visto suena, alguna vez? Y un me montón de suena. gente antropomórfica como lagartos, como con Ah, sí, 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 tentáculos. sí, 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 sí. ¡Buah! Esa imagen es brutal, ¿eh? Pues es un poco así, Es porque que me ha recordado, me ha venido es que eso a los la grabados mente. no tienen ningún tipo de sentido, porque dice, satánicos no son, pero tampoco tienen nada que ver con el arte de la época. Era algo suyo, especialmente suyo. Pero es que la historia no termina aquí. Hay un montón de fenomenología paranormal. Si te entrevistas con los trabajadores ya es el colmo. Y además hay una leyenda muy, muy, muy conocida. De hecho, si la googleas vas a encontrar que te la cuentan en 1000 sitios, de la historia de Suki. Suki, Suki, ¿suena japonés eso? sí, Saki, Ah, vale. tú sabes, en andaluz. Pero bueno, Sí, sí. Vale, vale. básicamente era la camarera de un mesón. Todo esto estamos hablando que es leyenda, no hay absolutamente ninguna prueba, pero lo curioso es que le preguntas a cualquier persona de la zona por Suki y la conoce. Así que Wow. es muy curioso que sea verdad o no, en el inconsciente colectivo ha quedado, eso es seguro. Estamos hablando de que y tuvo que ser en el siglo XIX porque cuando ocurrió la Hellfire ya estaban abandonadas. O sea que tuvo que ser entre que el Club Hellfire se disolvió y el gobierno de Inglaterra las recuperó para tenerlas como las tienen ahora, como una especie de, no museo, porque dentro no hay nada, bueno, hay estatuas de Apolo y Afrodita y tal, pero no son un museo como tal, la tienes abierta al público pues para tal, tú pagas una entrada y las ves. Para hacer una visita, ¿no? Y viene un guía y te Efectivamente. explica lo que pasó ahí, ¿no? Pues la historia de Suki, si ocurrió, tuvo que ser por narices en el siglo XIX, porque fue la época en la que estuvo abandonada. Y dice la leyenda que justo enfrente de las cuevas, bueno, no justo enfrente, pero a un tiro de piedra, hay una carretera de por medio, a un tiro de piedra de allí hay lo que hoy en día es un pub y un hotel, pero en su día era una posada de la época, y Suki era la camarera de la posada. La camarera de la posada estaba totalmente enamorada de un forastero que trabajaba por la zona y que de vez en cuando se paraba allí pues para comer, para descansar, etcétera, etcétera. Estaba perdidamente enamorada de ella, pero nunca le dijo nada. Pero a la vez ella era muy guapa y tenía pues mucha gente que le tenía el ojo echado del pueblo, el típico paleto de pueblo que siempre le está diciendo cosas Sí, a la mujer no le hace ni puto caso, pero lo sí, sigue sí, sí. intentando. Pues a dos chicos, a dos de pueblo, se les ocurrió de escribirle una carta y quedar con ella en las cuevas que en ese momento estaban abandonadas, Ya. haciéndose pasar por el forastero que a ella le gustaba y diciéndole que estaba enamorado de ella y que por favor si podían verse en las cuevas que estaban justo enfrente, para gastarle una broma, simplemente, para gastarle una broma, sin nada macabro. Pero ella, obviamente, pues prendida de él, fue a las cuevas a encontrarse con su amor y se encontró a estos dos chicos riéndose de ella. A lo que ella, con toda su rabia, empezó a tirarles piedras y ellos empezaron a tirarles piedras también, hasta que en una de estas, una le dio en un sitio malo una piedra grande y la mató. Joder, ya es mala Es, suerte también, ya macho. es la típica leyenda que se repite, además se le conoce como Suki o The White Lady, que esa es otra. No puedes ir a un sitio en Inglaterra que no haya una dama blanca. Una dama blanca, ya ves. Y esta leyenda que te estoy contando la puedes leer en la propia cueva, en un cartelito que te pone la leyenda entera. Bueno, pero ¿sabes lo curioso? Que cuando hablas con el staff, cuando hablas con los trabajadores, cuando estuve allí, cuando fue la primera vez, de momento solo he estado una vez, si quieres fotos de la visita te las paso sin problema, Sí, claro. estuve hablando con los trabajadores antes de entrar y les pregunté por la fenomenología, ¿habéis vivido aquí? Y me dijeron una cosa muy, muy, muy curiosa, y es que aparte de la típica fenomenología de siempre, de ruidos, de sentirse observado, de X tal, una cosa que se repetía y me voló la cabeza porque es la primera vez que lo escucho, es que todo el suelo de las cuevas es de gravilla. Gravilla, obviamente, de haber excavado la cueva y el mismo, la misma materia prima de haber sacado de la cueva, pues el mismo suelo es de la gravilla, de la tiza
de haberla sacado de allí. Sí, sí, sí. Pues un fenómeno que ocurre allí muchísimo cuando no hay absolutamente nadie es que alguien o algo te tira gravilla. Tú vas por allí y te tiran gravilla en la espalda. Son unas piedrecitas muy pequeñas, son así, de este tamaño. Sí, sí, sí. Y tú vas por allí andando y te tiran en la espalda, que tú sientes cómo te pega en la espalda algo pequeñito. Y dices tú, ¿pero quién me ha tirado algo en la espalda? Obviamente no hay nadie, son incluso en horarios en los que no hay visita, y le ha pasado a todos, que les tira, que la gravilla del suelo se la tiran. Y a mí, como experiencia personal, yo soy un obsesivo de la exploración. Yo cuando voy a algún sitio, y más si soy solo, miro hasta el más mínimo rincón, hasta el más mínimo pliegue Sí, de sí, lo que piedra, sea. Sí, 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 sí. todo, todo. Yo he llegado a encontrar amonites en el sendero principal del Torcadante, que era donde pasan miles de personas a diario, y yo he encontrado amonites allí, donde Dios. pasan, y la gente pasaba por encima todos los días y no lo veía. Bueno, pues en uno de estos grabados que te comento, que está en la pared, que esa es una calavera al uso, la típica calavera pirata sin mandíbula, solo Sí, la típica, parte de sí, sí. arriba, La bandera de One Piece. Sí. efectivamente. Y los ojos, pues son literalmente dos huecos, dos agujeros perforados en la pared de la cueva. Pues en uno de esos dos ojos encontré una de esas piedrecitas. Tío. No sé quién la ha puesto y en qué momento de la historia o cómo ha terminado allí, pero la encontré y como soy un enfermo del misterio, pues cómo no, me traje eso, le pasé el péndulo, etcétera, etcétera. Nada, lo tengo que decir. Pero yo, por agotar todas las variantes, yo Sí, sí, cubro sí. todos los aspectos. Ya Así que ves. te emplazo a que como tengo, de hecho tengo varios viajes más apalabrados a las cuevas y más trabajo de hemeroteca y más historias, me comprometo a mantenerte update. Guau, guau, guau. Genial, tío, genial. Pues oye, hermano, ha sido una charla maravillosa, la verdad. Se ha pasado volando, tío. Así que ¿Cuánto llevamos? 1 hora y media ya, Hostia. casi, casi. Nada, nada, que un placer, de verdad, que contigo, tío, siempre divagamos y es una maravilla. Ha quedado genial. Así que, oye, por mí, ya lo sabes, pues venir cuando quieras. Cuando quieras ya tratamos algún tema más específico, tema mundo animal que a ti te encante Ujú. o todo esto. Así que, oye, Manu, mil gracias, tío, de corazón. Mil Nada, gracias. gracias a ti y claro que sí, cuando quieras podemos tener dos tipos de entrevistas, como esta, una conversación de tú a tú, como dos colegas que somos, y, y una conversación un poco de todo o, como dices, temas más específicos y más elaborados. Manu, un abrazo y mil gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti, un abrazo.